continuación vamos a resolver un ejercicio referente al tema de conservación de la cantidad de movimiento e impulso. El presente ejercicio dice lo siguiente: un helicóptero de ataque está equipado con un cañón de 20 milímetros que dispara proyectiles de 130 gramos con velocidad de 800 metros sobre segundo. El helicóptero completamente cargado tiene una masa de 4.000 kilogramos. Una andanada de 160 proyectiles se dispara en un intervalo de 4,0 segundos. Calcular A, la fuerza promedio resultante sobre el helicóptero, y B, la variación de velocidad que presenta el helicóptero. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio, pero primero vamos a ilustrar la situación física que nos indican. Tenemos entonces que antes de disparar, de acuerdo con el enunciado, tenemos que el helicóptero se encuentra cargado con 160 proyectiles que luego son disparados en un intervalo de 4 segundos. Observemos entonces el gráfico donde ilustramos la situación antes del disparo, en el cual tenemos el conjunto helicóptero más proyectiles, y luego del disparo, que dura entonces aproximadamente un intervalo de tiempo de 4 segundos, en el cual el helicóptero va a sufrir un retroceso a medida que se disparan los proyectiles. Este es un ejemplo parecido al que ilustramos para el caso de un rifle que dispara una bala. Vamos entonces a resolver este ejemplo numéricamente. Primero vamos a considerar los diferentes datos que nos indican en el enunciado del presente ejemplo. Nos dicen entonces que tenemos un helicóptero de ataque equipado con un cañón de 20 milímetros. Entonces la medida del cañón es de 20 milímetros. Observemos que no nos especifican si se trata de la longitud o si el diámetro del cañón es de 20 milímetros. Nos dicen que dispara proyectiles de 130 gramos. Para resolver ese ejercicio vamos a denotar primero con la letra A lo que es el helicóptero y con la letra B mayúscula lo que son los proyectiles, los 160 proyectiles. Consideremos entonces los datos que nos dan en el enunciado y las variables que debemos encontrar. Tenemos entonces que este helicóptero dispara proyectiles que presentan una masa cada uno de 130 gramos. Por tanto, vamos a decir que la masa de B, es decir, la masa de los 160 proyectiles, va a ser igual a la masa de un proyectil, que son 130 gramos, sobre un proyectil, o por cada proyectil, por el número de proyectiles totales, que de acuerdo con el enunciado son 160 proyectiles. Por tanto, multiplicamos este valor por 160 proyectiles. Es así como cancelamos unidades de proyectiles y nos quedan unidades de gramos. Por tanto, la masa total de todos estos 160 proyectiles, como si fueran uno solo, va a ser igual a 20.800 gramos. Es preferible manejar este valor en kilogramos, de acuerdo con las unidades del sistema internacional. Y recordemos entonces que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Por tanto, tenemos la siguiente relación: un kilogramo que se relaciona con 1000 gramos. Multiplicamos entonces este valor por un kilogramo dividido entre 1000 gramos y cancelamos las unidades de gramos con gramos. Nos queda entonces que la masa de B, es decir, M sub B, que corresponde a la masa de los 160 proyectiles, es de 20,8 kilogramos. Nos indican entonces que la velocidad de cada uno de estos proyectiles es de 800 metros sobre segundo. O más bien, esa es la velocidad a la que salen los 160 proyectiles. Es por ello que denotamos como V sub B final, ya que recordemos que esa es la velocidad con la que salen disparados, es decir, después de disparar el cañón. Por tanto, la velocidad final de los 160 proyectiles viene a ser igual a 800 metros sobre segundo. Observemos que estamos deduciendo primero los datos para luego resolver el presente ejemplo. Ahora bien, nos dicen que el helicóptero completamente cargado tiene una masa de 4.000 kilogramos. Cuando nos dicen que está completamente cargado, es que tenemos
el sistema, o más bien que nuestro sistema a considerar es el helicóptero más los 160 proyectiles, y que la masa total de este sistema m sub t viene a ser igual a 4000 kilogramos. No debemos confundir este dato con la masa del helicóptero. Debemos entonces hallar cuál es la masa del helicóptero. Vamos entonces a denotar como m sub a la masa del helicóptero, y vamos a hallar su valor de la siguiente forma. Vamos a decir entonces que la masa total m sub t viene a ser igual a la suma de la masa del helicóptero m sub a más la masa de los 160 proyectiles m sub b. Es así como despejamos m sub a, la masa del helicóptero, como igual a la masa total menos la masa de los 160 proyectiles. Tenemos entonces que la masa del helicóptero m sub a es igual a 4000 kilogramos menos la masa de los 160 proyectiles, que es de 20,8 kilogramos. Resolviendo, tenemos que la masa del helicóptero m sub a viene a ser igual a 3979,2 kilogramos. Esa es entonces la masa del helicóptero. Y escribimos que m sub a viene a ser igual a 3979,2 kilogramos. Nos indican entonces que estos 160 proyectiles se disparan en un intervalo delta de t igual a 4,0 segundos. Observemos que no nos indican la velocidad del helicóptero luego del disparo, es decir, v sub a f. Por tanto, también será necesario determinar esta velocidad. Nos piden entonces en la parte A la fuerza promedio resultante sobre el helicóptero, que vamos a denotar como F sub A, que va a estar dada en unidades de Newton. Y nos piden en la parte B lo que es la variación de velocidad que presenta el helicóptero, que vamos a denotar como delta de V sub A igual a la velocidad final de A menos la velocidad inicial de A. Esta es entonces otra incógnita en la parte B. Tenemos entonces todos los datos y variables a encontrar de acuerdo al enunciado. Vamos entonces a suprimir el enunciado, ya que no lo necesitamos en este momento. Y por último, para continuar con la suposición, no nos dicen nada del estado inicial del helicóptero con los 160 proyectiles. Por tanto, vamos a suponer lo siguiente: que inicialmente se encuentran en estado de reposo. Ello implica que las velocidades iniciales de ambos objetos que conforman el sistema de nuestro interés, es decir, la velocidad inicial del helicóptero v sub a i es igual a 0 metros sobre segundo, lo mismo que la velocidad inicial de los 160 proyectiles v sub bi también viene a ser igual a 0, ya que estamos suponiendo que se encuentran inicialmente en reposo. Vamos entonces a reordenar estos datos para poder efectuar la resolución numérica del presente ejemplo. Hemos entonces reordenado todos los datos obtenidos hasta el momento. Observemos entonces que hemos determinado la masa del helicóptero con base en el conocimiento de la masa total y de la masa de los 160 proyectiles. Asimismo, hemos supuesto que el sistema comprendido por el helicóptero y los 160 proyectiles inicialmente se encuentran en reposo, por tanto sus velocidades iniciales son iguales a 0. Lo primero que vamos a hacer en este tipo de ejercicios, en los cuales consideramos que se someten a las leyes de colisiones, en este caso colisiones lineales, es considerar que el sistema comprendido por el helicóptero y los 160 proyectiles no presentan una influencia de alguna fuerza externa en ese momento justo antes de que se empiece a disparar mediante el cañón los 160 proyectiles. Vamos a observar cómo este dato de los 20 milímetros del cañón no va a ser necesario para resolver el presente ejemplo. Simplemente es un dato adicional que se da. Para efectuar este ejercicio, primero entonces vamos a aplicar la ley de conservación del momento lineal, que nos dice que la cantidad de movimiento lineal sobre un sistema, siempre y cuando no actúen fuerzas externas sobre él, es decir, la cantidad de movimiento lineal total P, en este caso el momento lineal total sobre el objeto A
más el momento lineal sobre el objeto B viene a ser igual a un valor constante, siempre y cuando no haya fuerzas externas actuando sobre este sistema. Otra forma de enunciar la ley de conservación del momento lineal es la siguiente, diciendo que la suma de los momentos lineales de los objetos en el sistema antes de la colisión, es decir, P sub AI más P sub BI, recordemos que la P significa momento lineal o cantidad de movimiento lineal o momentum. Tenemos entonces que esta suma del momento lineal inicial de A más el momento lineal inicial de B, como es constante siempre y cuando no actúen fuerzas externas sobre este sistema, va a ser igual a la suma del momento lineal final de A más el momento lineal final de B, porque este valor siempre va a ser una constante. Y recordemos que por definición el momento o momentum P es igual al producto de la masa por la velocidad. Recordemos que estos son cantidades vectoriales, lo que es la cantidad de movimiento lineal y la velocidad lineal, pero estamos considerando únicamente sus magnitudes. Por tanto, suprimimos las flechas en la parte superior de estas variables. Es así como, de acuerdo con la definición de cantidad de movimiento lineal, tenemos que la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B viene a ser igual a la suma de la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. Recordemos que estamos aplicando la ley de conservación del momento lineal, en la cual estamos considerando que antes y después de la colisión no hay fuerzas externas que actúen o alteren este proceso de colisión. En este caso, un disparo que se da a partir del helicóptero cuando dispara estos 160 proyectiles. Tenemos entonces que, como consideramos que inicialmente el sistema helicóptero y los 160 proyectiles se encuentran en reposo, sus velocidades iniciales son iguales a 0. Por tanto, la velocidad inicial de A, es decir, del helicóptero, es 0, lo mismo la velocidad inicial de B, es decir, de los 160 proyectiles. Como son iguales a 0, estos dos términos vienen a ser iguales a 0 y por tanto obtenemos la siguiente expresión: 0 igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. Recordemos que no conocemos la velocidad final de A, es decir, del helicóptero, pero sí conocemos la velocidad final de B, es decir, de los 160 proyectiles. Por tanto, con esta expresión podemos hallar la velocidad final de A, es decir, del helicóptero, y luego ilustraremos para qué nos sirve este dato. Despejemos entonces esta variable de interés, la velocidad final de A, y para ello vamos a pasar este término m sub b v sub bf al lado izquierdo de esta expresión. Como se encuentra sumando al lado derecho, pasa a restar y vamos, digamos que a voltear esta ecuación, dejando m sub a v sub af al lado izquierdo igual a menos m sub b v sub bf. Es así como despejamos la variable de interés, la velocidad final de A, es decir, del helicóptero, que viene a ser igual a menos m sub b, la masa de B o de los 160 proyectiles, por la velocidad final de B o de los 160 proyectiles sobre la masa de A o masa del helicóptero. Vamos entonces a reemplazar los valores apropiados en esta expresión para hallar la velocidad final del helicóptero, v sub af. Reemplacemos entonces los valores apropiados en esta expresión. Tenemos que la velocidad final de A es igual a menos la masa de B, es decir, la masa de los 160 proyectiles que obtuvimos como igual a 20,8 kilogramos, por la velocidad final de los 160 proyectiles, que es de 800 metros sobre segundo. Todo esto dividido entre la masa de A, es decir, la masa del helicóptero, que es de 3.979,2 kilogramos. Cancelamos así las unidades de kilogramos con kilogramos. Nos quedan unidades de metros sobre segundo, que son unidades de velocidad. Es así como tenemos la siguiente expresión. Tenemos menos 20,8 por 800, todo esto dividido entre 3.979,2
y toda esta expresión en unidades de metros sobre segundo. Resolviendo tenemos que la velocidad final de A viene a ser igual a 20,8 por 800 dividido 3979,2, lo que nos da finalmente un valor negativo por el menos de 4,1817 metros sobre segundo. Este signo negativo, ¿qué significa? Significa lo siguiente, que si estamos considerando el siguiente sistema de coordenadas en el cual las variables positivas son hacia la derecha y las variables negativas hacia la izquierda, esta misma notación es necesaria para el caso de cantidades vectoriales. Tenemos entonces que mientras los proyectiles se mueven hacia la derecha, por tanto sus valores de velocidad van a ser positivos, el helicóptero presenta un retroceso, y ese retroceso es sobre el eje negativo de estas variables. Recordemos que al disparar, ¿qué es lo que pasa? Que los proyectiles avanzan hacia adelante, pero el helicóptero presenta un retroceso hacia atrás, y ese retroceso viene indicado por el signo negativo. Es por ello que podemos considerar únicamente la magnitud de esta velocidad como 4,1817 metros sobre segundo, que es la velocidad con la que se mueve el helicóptero luego de disparar, y el signo negativo nos indica que se mueve en sentido contrario al que se mueven los 160 proyectiles. Ese es el significado de esta velocidad negativa. En caso de que se solicite únicamente la magnitud de la velocidad final del helicóptero, escribimos entonces el valor como 4,1817 metros sobre segundo, sin colocar el signo que nos indica entonces hacia dónde se mueve. Todo depende de lo que nos pidan en el ejercicio. En este caso tenemos que hallar la fuerza promedio resultante sobre el helicóptero, es decir, F sub A en unidades de Newton, y recordemos que la fuerza también es un vector, por tanto es muy probable que la fuerza obtenida presente un signo negativo. Vamos entonces a determinar el valor de esa fuerza sobre el helicóptero considerando la definición de impulso. Vamos entonces a determinar lo que es el impulso sobre A, es decir, sobre el helicóptero. El impulso sobre A, recordemos que se puede definir como la variación en la cantidad de movimiento, es decir, el delta de la cantidad de movimiento, en este caso sobre el helicóptero, delta de P sub A, que viene a ser igual entonces a la cantidad de movimiento lineal final de A, P sub AF, menos la cantidad de movimiento lineal inicial de A, P sub AI. Y recordemos que por definición la cantidad de movimiento P es igual a la masa del objeto por la velocidad. Por tanto, la cantidad de movimiento lineal final de A es igual a la masa de A por la velocidad final de A. Y la cantidad de movimiento inicial de A, P sub AI, es la masa de A por la velocidad inicial de A. Luego, el impulso I viene a ser igual a la masa de A por la velocidad final de A menos la masa de A por la velocidad inicial de A. Como inicialmente estamos considerando que parten del reposo, la velocidad inicial de A es 0. Si la velocidad inicial de A es 0, todo este término se hace 0. Y por tanto, el impulso sobre A, es decir, sobre el helicóptero I sub A, viene a ser igual a la masa de A por la velocidad final de A. Recordemos también que el impulso es un vector, por tanto, no debemos extrañarnos si obtenemos ese valor con un signo negativo, ya que nos indicaría que el impulso es en sentido contrario o en sentido negativo de las variables. Reemplacemos entonces los datos conocidos. Hemos hallado la velocidad final de A, conocemos la masa de A, por tanto el impulso sobre A I sub A viene a ser igual a la masa de A, es decir, la masa del helicóptero, que es de 3.979,2 kilogramos, por la velocidad final de A, que hallamos como igual a menos 4,1817 metros sobre segundo. Es así como obtenemos la siguiente expresión para el impulso sobre el helicóptero, I sub A igual, observemos el signo positivo y negativo, por tanto tenemos más por menos, nos da menos, y tenemos 3.979,2
que multiplica el valor de 4,1817. Todo esto en unidades de kilogramo por metro sobre segundo, que son las unidades de la cantidad de movimiento. Es así como el impulso sobre el helicóptero I sub A viene a ser igual a menos el producto entre estos dos valores, que nos da menos 16.639,8 kilogramos por metro sobre segundo. Este es el valor del impulso. Vamos a ver qué vamos a hacer ahora con esta variable. Hemos entonces determinado el valor del impulso sobre A, es decir, sobre el helicóptero. Ahora vamos a hacer uso de otra definición del impulso. El impulso, en este caso el impulso sobre A, también se puede definir como igual al producto de la fuerza neta que actúa en ese preciso instante de tiempo en que se comienza a disparar F por el intervalo de tiempo delta de t que dura dicha fuerza. Es decir, en el momento en que se dispara, hay una fuerza entonces que va a actuar sobre el helicóptero y sobre los 160 proyectiles. Y esa fuerza actúa sobre, o más bien en un intervalo de tiempo delta de t, que es de 4 segundos en el presente caso. Por tanto, el impulso se puede determinar como igual a la fuerza por el intervalo de tiempo en el cual actúa. Observemos que 4 segundos es un tiempo relativamente corto, por tanto, el tiempo en que ocurre esta fuerza es muy corto. La aparición de esta fuerza se da en un instante de tiempo muy corto. No debemos confundir esta definición de la fuerza neta que se da entre los dos objetos de nuestro sistema con una fuerza externa. Recordemos que nuestro sistema es el helicóptero A más los 160 proyectiles que notamos como B, y esa fuerza F es una fuerza que se da entre estos dos objetos en el momento justo que se da la colisión, en este caso que se da un disparo, y no debemos confundir con una fuerza externa F. Recordemos que estamos considerando que se da la conservación de la cantidad de movimiento siempre y cuando no actúen fuerzas externas sobre el sistema. Esta fuerza F es una fuerza interna que se da debido a la interacción entre el helicóptero y los 160 proyectiles, y el impulso, que es un vector, se define entonces como igual a la fuerza que se da entre la interacción entre estos dos objetos por el intervalo de tiempo que dura dicha interacción. Es así como, conociendo el impulso y el intervalo de tiempo delta de t, podemos hallar el valor de la fuerza. Recordemos que estamos hallando el impulso sobre A en términos de la fuerza de A y el intervalo de tiempo que dura el disparo, que se rige por los mismos principios que una colisión. Despejamos entonces la fuerza que actúa en este caso sobre A, F sub A, y viene a ser igual entonces al impulso sobre A, es decir, sobre el helicóptero, dividido el intervalo de tiempo en el cual dura dicho disparo. Recordemos que los 160 proyectiles se disparan en un tiempo delta de t de 4 segundos. Es así como ingresamos los valores conocidos. Tenemos el impulso, que es de menos 16.639,8 kilogramos por metro sobre segundo. Todo esto dividido entre un intervalo de tiempo delta de t de 4,0 segundos. Tenemos entonces que la fuerza sobre A, F sub A, es decir, sobre el helicóptero, viene a ser igual a, primero observemos los signos, tenemos menos dividido entre más, lo cual nos da menos, y dividimos 16.639,8 entre 4, lo que nos da el valor de 4.159,955 newton, valor que podemos aproximar como F sub A, o la fuerza sobre el helicóptero, igual a menos 4.160 newton. Vamos a ilustrar de dónde salen estas unidades de newton. Observemos que tenemos unidades de kilogramo por metro sobre segundo, y todo esto se encuentra dividido entre segundo. Recordemos que ese es el análisis dimensional, y estos segundos, de los 4 segundos, están divididos entre 1, y estos segundos en las unidades de kilogramos por metro sobre segundo dividen todas estas unidades. Multiplicamos entonces extremos y medios. El producto de extremos nos da
las unidades en el numerador. Tenemos entonces kilogramos por metros por 1 dividido el producto de medios que nos da las unidades en el denominador. Tenemos segundos por segundos. Observemos entonces que nos quedan unidades de kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, porque tenemos segundos por segundo. ¿Y qué son kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado? Son las unidades de Newton. Es así como ese es el valor que nos solicitan en la parte A del presente ejercicio, la fuerza que actúa sobre el helicóptero. Observemos el signo negativo de esta fuerza. Este signo negativo nos indica la dirección, porque recordemos que la fuerza también es un vector. Por tanto, nos dice que mientras los proyectiles se mueven hacia la derecha, es decir, sobre las variables positivas, en dirección positiva, el helicóptero sufre un retroceso, se mueve hacia la izquierda en el sentido de las variables negativas. No es que se deba fuerza, es que la fuerza presenta también un sentido. En este caso va en sentido contrario al de las variables positivas, o más bien la fuerza sobre el helicóptero actúa en sentido contrario al que se mueven los 160 proyectiles. Esta es entonces la respuesta al apartado A del presente ejercicio. Vamos ahora a resolver la parte B, donde nos piden la variación de la velocidad del helicóptero. Para comprender mejor este proceso que se lleva a cabo, recordemos nuevamente nuestro gráfico. Antes de disparar, tenemos entonces el helicóptero con los 160 proyectiles en un mismo punto, pero luego de que se dispara, los proyectiles se mueven entonces hacia la derecha, que para nuestro caso es entonces el eje positivo de las variables, y el helicóptero sufre un leve retroceso a la izquierda, es decir, se mueve sobre el eje negativo de las variables. Vamos entonces a determinar la variación de velocidad sobre el helicóptero. Decimos entonces que la variación de velocidad delta de v sub a sobre el helicóptero viene a ser igual a la velocidad final del helicóptero menos la velocidad inicial del helicóptero. Como la velocidad inicial la estamos considerando 0, ya que parte del reposo, tenemos que la variación de velocidad delta de v sub a viene a ser igual a la velocidad final de a, igual entonces a menos 4,1817 metros sobre segundo. Esta es entonces la variación de la velocidad de a, es decir, del helicóptero. De esta forma entonces concluimos el presente ejercicio referente al tema de conservación de la cantidad de movimiento e impulso. Los invitamos a que sigan estudiando nuestros videos referentes al tema de cantidad de movimiento o momentum.